Sublime gracia, que Dios siempre nos ayude a recordar su gracia maravillosa que nos ha sido impartida a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Buenas noches, Dios les bendiga a todos mis hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bautista Jesucristo, Rey de Reyes en Bellavista, Sullana, a todos los amigos y amigas y también a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de este medio. Soy el pastor Andrés Estrada Aguirre y en esta oportunidad vamos a ir a la palabra de Dios y leer en Primera de Pedro capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 11. Recordemos que estamos en una serie de mensajes sobre las verdades fundamentales de la Biblia que nos ayudan a crecer y a vivir fortalecidos espiritualmente. Estamos viendo el tema que como discípulos de Jesús, como hijos de Dios, somos administradores de Dios. Bien, la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 4 del 1 al 11 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los creyentes, como discípulos de Cristo, como administradores de Dios, administran bien la gracia de Dios. El apóstol Pedro es claro en su enseñanza y nos explica en estos pasajes de la lectura la importancia de no vivir en el pecado. Y a pesar del sufrimiento, debemos de amar y seguir a Cristo, y deberíamos, por lo tanto, ser buenos administradores de Dios. Debemos administrar los dones que Dios nos ha dado, y en especial administrar bien la multiforme gracia de Dios. Dios tiene múltiples dones y los ha dado a toda la iglesia, a todos los hermanos en la iglesia. Pero es importante que cada uno de nosotros, por su gracia, aún no merecíamos la salvación ni la gracia de Dios, pero nos usa, nos ha salvado Dios por su gracia. Y es por esto que debemos administrar la gracia de Dios. La palabra gracia en la Biblia enseña que es un atributo, una característica de Dice. Y lo dice en Primera de Pedro capítulo
5, el versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Podemos nosotros también encontrar en la palabra de Dios que la gracia de Dios es una manifestación, es algo que usualmente se usaba ahí, la gracia de Dios. Por ejemplo, en segunda a los tesalonicenses, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice lo siguiente, capítulo 1, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 12, la palabra de Dios dice así. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 12. La palabra de Dios dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció. Hechos 14, 26. Hechos 14, 26. Dice: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. También ustedes, si siguen leyendo la palabra de Dios, pueden encontrar en Hechos capítulo 20, versículo 24, estas mismas palabras en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, Colosenses 1, 6, en Tito capítulo 2, versículo 11, también ahí dice unas lindas palabras, y vamos a leerlo en Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios, escuche bien, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En algunos pasajes, también cuando se habla de gracia en la Biblia, es una virtud humana. Y Proverbios capítulo 1, el versículo 9, nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 1, el versículo 9. Porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y de igual lo repite en Proverbios 3, 22 y capítulo 22, versículo 11. En el versículo 3, 22 dice: y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. En Nahum capítulo 3, versículo 4. Cuando también la palabra gracia la usamos en el plural, expresa una acción de gracias. Y ahí la palabra de Dios es clara cuando Pablo les escribe a los de la iglesia en Tesalónica. Ahí busquemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18. Dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gracia es un don de Dios para aquellos que van a Él, a Jesucristo, por la fe. En Hechos capítulo 15, versículo 11, Hechos 15, 11, la palabra de Dios dice
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Interesante, la gracia salvadora, la gracia de Dios. Romanos 4:13 al versículo 16, en Efesios capítulo 2, versículo del 4 hasta el versículo 9. Por gracia, recuerde esta palabra, sois salvos por medio de la fe. Toda nuestra vida cristiana en su totalidad está encerrada en la gracia de Dios. Sin ella no somos nada. Y en Hechos capítulo 13, escuche lo que dice, versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Qué preciosas palabras. Jesús es nuestro ejemplo de vida en la gracia. Vivió la gracia e impartía la gracia. Él es la gracia personificada y lo dice bien claro el Evangelio de San Juan capítulo 1, el versículo 14. Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Él es la gracia personificada. Gracia en la Biblia entonces nos enseña el inmenso amor, la generosidad o la magnitud de Dios hacia nosotros, que somos seres rebeldes y pecadores. Es un gran favor de Dios que no merecemos. La gracia, recordemos, está centrada en Jesucristo. Él es el fin de la gracia. Todo lo que encierra al cristiano está ligado a la gracia de Dios. Sin ella no somos nada, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan. No es nada el ser humano que degrada la vida humana, que denigra, que no está acorde a la vida humana, que desprecia la vida humana. No hay nada más terrible en la vida cristiana y de cualquier mortal que ha perdido la virtud del agradecimiento. Sin agradecimiento no hay respeto, no hay valores humanos, todo gira en torno al egoísmo, al orgullo, por la cual el mundo en este tiempo se hunde. La mejor medicina para el orgullo no es la humildad, que puede llevar a la falsa piedad. Es el corazón agradecido. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ahí recuerde este pasaje, es muy importante para poder siempre estar agradecidos a Dios. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Veamos lo que dice del hombre que no da gracias, la Biblia. ¿Y en qué se convierte? Ahí puede ir usted a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, desde el versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, hasta el versículo 32 puede leerlo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y si vamos un poquito más adelante, mire lo que la palabra de Dios dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, escuche bien, gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuche bien, ¿hasta dónde puede la ingratitud a Dios llevar a la perversidad? Y los últimos, le voy a leer los últimos dos versículos, en el 31 y 32, dice que se volvieron necios, desleales, sin afecto natural, escuche bien, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Necios, desleales. Esas palabritas que no se usan tan fácilmente, pero se ven en el mundo en que vivimos, queridos hermanos. Estos son los penosos resultados de la ingratitud, de la falta de gratitud hacia Dios. La falta de gratitud fue la caída de Lucifer, de Adán, y puede mirar ahí cómo Satanás, Lucifer, que se convirtió en el diablo, cómo se llenó de orgullo y cayó en el pecado. Isaías 14, del 12 hasta el versículo 15. La cura final para el orgullo, la vanidad que invade el corazón de este mundo, recuerde, es la gratitud que nos puede ayudar siempre a dar gracias, no solo a Dios, sino a todas las personas con quienes vivimos y nos rodeamos. Primera de Corintios 1:4 puede leer, Lucas capítulo 2, versículo 39, Lucas 2:52, mire cómo crecía el Señor en gracia para con Dios y para con los hombres. En Hechos 11:23, por eso Dios desea que administremos su gracia. Lo dice claro Efesios capítulo 3, versículo del 2 y versículo 7. Efesios capítulo 3, versículo 2 y versículo 7. La palabra de Dios dice, y es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. En Hechos capítulo 14, 24, 1 Corintios 15, 10. En todo lugar debemos impartir la gracia de Dios, aún en la evangelización. Hechos capítulo 20, el versículo 24, puede usted leerlo. Cuando damos a la iglesia, cuando ofrendamos o cuando diezmamos, cuando damos nuestro tiempo, cuando damos nuestra vida a Dios, qué agradecidos podemos estar. Puede leer 2 Corintios 8:1 en la oración. También es importante dar gracias. Cuando asistes a las reuniones de oración de la iglesia, para agradecer a Dios lo que te ha dado. 2 Corintios capítulo 9, versículo 14, Colosenses 1:3 hasta el versículo 6, Gálatas 2:21, cuidado con dejar de administrar la gracia de Dios. Aún puede leer Hechos capítulo 12, versículo 15. Puede llenarte de amargura, de odio, de rencor. Tito 2:11. Hebreos 2:9, que Dios te use para compartir el amor, la gracia de Dios cada día, en tu vida y con tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias, porque eres buen y misericordioso. Ayúdanos, Señor, a poder ser administradores, aún a ser agradecidos por lo que nos has dado y poder compartir tu palabra cada día, Señor.
Agradecerte a través de la oración también, Padre. Señor, también cuando nos bendices, poder ser agradecidos para ayudar a los demás, a aquellos que no tienen, mi Dios. A la iglesia, para que siga adelante, para que podamos, Señor, seguir adelante y reunirnos, Señor, en el lugar que tú nos has puesto. En el nombre de Jesús, ayuda a aquellos que no te conocen. Obra en sus corazones, libera de las cadenas de la esclavitud. A través de tu gracia, con tu Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén, amén.